podríamos dar unas conclusiones más precisas sobre la charla a forma de resumen. Primero, dejemos las cosas claras, aceptemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra enfermedad, para que comencemos a buscar las causas y posiblemente podamos identificar las mejores soluciones a este problema. Segundo, no todos somos iguales, debemos individualizar el tratamiento y las recomendaciones nutricionales. Para esto es necesario una buena consulta médica con una muy buena historia clínica y un examen físico completo. Tercero, necesitamos realizar un enfoque diagnóstico integral para descartar enfermedades que nos pongan en peligro, para descartar enfermedades como el cáncer, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer del intestino delgado, enfermedad acidopéptica con úlceras o erosiones gástricas que podrían sangrar o que podrían tener ruptura, enfermedades del páncreas, enfermedades de la vesícula biliar y otro tipo de enfermedades autoinmunes o con mediadores inmunológicos como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, enfermedades sistémicas que podrían desencadenar afectación del sistema gastrointestinal como el lupus eritematoso sistémico, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, enfermedades de la tiroides. En fin, la idea es hacer un buen proceso en la entrevista médica con una adecuada empatía, una relación médico-paciente mucho más sana, dejando las cosas claras, con una persona entrenada en el tema, con gran claridad y que además pueda educar y realizar un seguimiento juicioso, descartando algunas de estas enfermedades. Cuarto, recomendaciones desde la punta de la lengua hasta la punta del recto. Primero, una adecuada masticación, una masticación lenta, una masticación que le permita al esófago y al estómago acomodarse a ese alimento que tú estás tomando en ese momento. Segundo, se recomienda en lo posible consumir líquidos antes, preferiblemente antes de las comidas o por lo menos 3 horas después de las comidas, sobre todo si eres de aquellos que sufren reflujo o distensión o que estás tratando de disminuir estos síntomas de dispepsia. Tratar en lo posible de no tomar bebidas frías o menores a 8 grados centígrados, tratar de conservar una relación más estable, homogénea o parecida en la temperatura de los alimentos que estás comiendo en ese momento. Se ha encontrado que bebidas frías, mientras tú estás comiendo, pueden producir relajación de la musculatura baja del esófago y también movimientos bruscos del estómago como reflejos, y eso incrementa los síntomas de reflujo y llenura o saciedad o dolor abdominal. En la noche, aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, no es conveniente tomar tantos líquidos mezclados con los alimentos sólidos. La idea es tratar de hacer hidratación previa y que generalmente en la noche tengamos una mayor densidad de los alimentos que por gravedad no salgan del estómago y pasen hacia el esófago. Otra recomendación muy útil, sobre todo para los pacientes con reflujo gastroesofágico o dispepsia, es tratar de elevar la cabecera de la cama, el eje de la cama como tal, con unos tacos de madera de unos 15 centímetros para que por gravedad los alimentos se queden abajo y tengan menos riesgo de regurgitarse. Permitirle un tiempo adecuado de vaciamiento gástrico, es decir, no acostarse inmediatamente después de comer, dejar pasar unas 3 o 4 horas después de haber comido para que el estómago procese estos alimentos, pueda generar el vaciamiento gástrico y tenga menos riesgo de regurgitarlos. Sentarse correctamente, como lo podemos observar en la figura verde, por medio de la angulación y de la posición, se relaja la musculatura del piso pélvico, aumentando la capacidad de evacuación intestinal. La dieta alta en grasa, sobre todo en las noches, puede causar dispepsia, reflujo gastroesofágico y también síntomas relacionados con síndrome de intestino irritable. Por eso se recomienda disminuir algo de esta grasa en la dieta, sobre todo de las grasas saturadas. El azúcar no es un alimento, es un condimento. Y es un condimento que genera grandes problemas de dependencia, aumenta los picos de insulina, predispone a la diabetes, a la prediabetes, aumenta el sobrepeso y la obesidad, y de esta manera el riesgo cardiovascular.
También es claro que incrementa los síntomas de reflujo gastroesofágico, dispepsia, pueden desencadenar relajación de la musculatura del esófago inferior y causar una dismotilidad, un aumento de la sensibilidad visceral y producir movimientos peristálticos o movimientos gástricos e intestinales paradójicos. También alejarse de los alimentos ultraprocesados, industrializados, que se manipulan demasiado, que además tienen conservantes, que además tienen colorantes. En cuanto a los picantes, hay una gran discusión desde el punto de vista de la evidencia científica. Por ahora no se recomienda el uso en pacientes con gastritis o síntomas de reflujo activo, pues aumentan la secreción de ácido gástrico. También se comporta como un FODMAPs y en algunos pacientes con síndrome de intestino irritable inicialmente podrían incrementar la sensibilidad intestinal y el dolor, pero se ha encontrado en muchos pacientes y en estudios científicos que suministrar una cantidad de capsaicina o de contenido de picante en la dieta o en los alimentos con el tiempo produce una disminución, una desensibilización del intestino con disminución del dolor, sobre todo del dolor abdominal o el dolor intestinal. Alejarse del cigarrillo y alejarse del consumo crónico del licor o un consumo excesivo del licor. Esto también puede alterar la motilidad intestinal y se comporta como un FODMAP, fermentándose al final y produciendo distensión y gases o meteorismo. En el caso del café o del consumo del café sigue siendo también un tema muy discutido. Por el momento se puede decir que no hay una restricción desde el punto de vista cardiovascular, todo contemplando en que no se exagere el consumo del café. También hay que identificar dentro de las recomendaciones que es mejor consumir un café orgánico, bien preparado a una temperatura ideal, no adherir por nada del mundo azúcar o saborizantes dulces y hacer de este gusto un mejor gusto para que tu salud sea cada vez mejor. Sin embargo, en algunos pacientes el café podría producir aumento del ácido gástrico y también reproducir algunos síntomas de intestino irritable. La idea es tratar de identificarlo en estas dietas personalizadas. Finalmente, en la restricción de las dietas, personalizar, individualizar, dependiendo del tipo de paciente, de sus enfermedades que lo acompañan y de los síntomas también que expone el paciente. No todos somos iguales. Primero se recomienda una reducción de los FODMAPs en la dieta entre 4 a 8 semanas mientras mejoran los síntomas y después una reintroducción de algunos alimentos de forma flexible y que también sean acompañados por una bitácora de reconocimiento. Algunos de estos pacientes, o la gran mayoría, van a mejorar y podrían volver a reintroducir algunos alimentos. Otros pacientes no mejoran y ya vienen la restricción selectiva de algunas dietas, como por ejemplo los lácteos, por la intolerancia a la lactosa o por la sensibilización a algunas proteínas de los lácteos o de la leche. Y también reconocer el papel de la restricción de la dieta del gluten o de los alimentos que son ricos en gluten. Algunos de estos pacientes que no han mejorado con la restricción de la dieta en FODMAPs selectiva o que vuelven a reintroducir alimentos que contienen gluten y vuelven otra vez con los síntomas, es importante reconocerlo y hacer una restricción del gluten en aquellos pacientes. No todos tenemos intolerancia a los lácteos por deficiencia de la enzima lactasa, pero sí la gran mayoría de los adultos. Hay personas que por otra parte son alérgicas a la proteína de la leche y hay otros que son intolerantes a los lácteos por efecto de FODMAPs. En estos casos se recomendaría reducir algunos lácteos, sobre todo la leche y yogures, y sobre todo algunos yogures que son enriquecidos con azúcares o que son ultraprocesados, sobre todo estos lácteos ultraprocesados. Después, posteriormente se podría hacer una reintroducción en la dieta y en algunos pacientes que tienen déficit de lactasa podrían utilizar medicamentos o enzimas que vienen diseñadas para este tipo de intolerancia. No todas las personas tienen que hacer una restricción del gluten o de alimentos que contengan gluten en la dieta. Primero se debería probar una dieta disminuida en FODMAPs con algunos tipos de harinas o de harinas de panadería o de harinas refinadas
y posteriormente realizar una búsqueda de este tipo de enfermedades que son intolerantes al gluten, en el caso de la sensibilidad no celíaca y en el caso también de la enfermedad celíaca. Hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por estudiar. La idea es ir decantando la información, volverla mucho más clara, validarla con la información de registro científico, tratando de quitar los mitos o recomendaciones que no tienen un sustento científico, que podrían empeorar la condición del paciente o meterlo en un riesgo inadecuado. Vamos a estar pendientes de todos ustedes y para mí ha sido un placer hablarles el día de hoy de la dieta de restricción en FODMAPs desde un punto de vista razonable, individual y además flexible. Gracias.